Tengan muy buenas noches, mis amados hermanos. Sean cada uno de ustedes muy bienvenidos a esta nueva transmisión que el Templo Cristiano Concepción Quesaltepeque realiza desde el país de El Salvador. Desde ya le damos la bienvenida, enviamos saludos fraternos a cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Gracias por estar pendientes de esta nueva transmisión. En esta preciosa noche vamos a abrir la palabra del Señor y quisiera que buscara en su Biblia el libro de Eclesiastés. Libro de Eclesiastés, capítulo 7, y vamos a meditar los versículos 13 y 14. Eclesiastés capítulo 7, versículos 13 y 14. En esta preciosa noche quiero compartirles el título: La mano de Dios en las aflicciones. La mano de Dios en las aflicciones. Y para eso vamos a darle lectura al libro de Eclesiastés capítulo 7, versículos 13 y 14. Vamos a estar utilizando lo que es la versión Reina Valera de 1960 y también vamos a estar utilizando lo que es Dios habla hoy. Es otra versión. La palabra, mis estimados hermanos, se lee de la siguiente manera: mira la obra de Dios. ¿Por qué? ¿Quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Vamos a venir, hermanos, en palabras de oración. Así es de que vamos a orar en este momento para poner todo esto en las manos del Señor y que sea el Padre ministrando nuestras vidas. Bendito Dios, te damos gracias porque nos permites estar nuevamente, Señor, en tu casa. Gracias, Rey de Gloria, por darnos la oportunidad de poder estar, Señor, hoy delante de ti, reconociendo que tú eres nuestro Dios, la máxima expresión de todo nuestro ser. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por todas esas personas que han tomado a bien el poder abrir, Señor, cada uno de sus interiores, darnos la oportunidad de poder llegar al interior de cada uno de sus hogares para poder, Señor, ser de bendición a sus vidas. Que esta palabra pueda ministrar, Rey de Gloria, sus vidas, las vidas de las personas que acompañan, Señor, en este momento. Queremos, Padre, que esta palabra fluya de una manera
especial, Señor, y que sea tu Espíritu Santo quien dé el entendimiento, quien dé la sabiduría, para que cada uno de mis hermanos que están allí viéndonos puedan ser estos ministrados, puedan ser estos tocados por el poder de tu Espíritu Santo. Te damos gracias en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. El título, hermanos, que les voy a compartir en esta preciosa noche le he puesto así: la mano de Dios en las aflicciones. Pero para esto he designado estos dos versículos, que es el capítulo 7 del libro de Eclesiastés, en los versos 13 y 14. La palabra reza de la siguiente manera: mira la obra de Dios. ¿Por qué? ¿Quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Interesantes estos dos versículos, mis estimados hermanos. En estos dos versos hay una profundidad en cuanto a entendimiento y a sabiduría podemos nosotros hablar. Cada uno de los que tenemos memoria, en algún momento de nuestra vida hemos sido cada uno de nosotros visitados por muchas aflicciones, cosas de las que muchas veces podemos nosotros expresar que no debería de ser así, pero lamentablemente así lo es. De eso, mi estimado hermano, trata el pasaje que tenemos nosotros presente. Trata prácticamente acerca de las aflicciones que vienen a la vida. Y esas aflicciones, mis estimados hermanos, son expresiones que muchas veces nosotros decimos. Para algunos de nosotros, algunas de ellas tienen de nuestra aprobación y algo otras a lo mejor no. Pero lamentablemente estos textos bíblicos que hemos tomado encierran un profundo conocimiento que cada uno de nosotros debemos de irlos interpretando de acuerdo con el pasar de los años. Ahora, cuando en la palabra de Dios, específicamente en el verso 13, habla de lo torcido, quiero decirles, hermanos, que esa palabra torcido requiere de que ésta necesita ser enderezada.
Pero si ustedes notan, el texto dice esto. En el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 13. Mira la obra de Dios. ¿Por qué? Dice. ¿Quién podrá, dice, enderezar lo que Él, dice, torció? Ahora, detrás de todo esto, mi estimado hermano, si nosotros nos damos cuenta, muchas de las personas, cuando pasan por diferentes aflicciones, muchos de nosotros nos preguntamos, ¿por qué suceden ese tipo de circunstancias a nuestra vida? Conste, mis estimados hermanos, que estamos prácticamente enfocándonos en personas que éstas no tienen conocimiento de Dios, que no tienen ningún tipo de entendimiento. Es para ese tipo de personas este tipo de sermón, porque para esas personas están enfocadas prácticamente en lo que es la buena suerte y lo que es la mala suerte. Pero si nosotros observamos, podemos darnos nosotros por entendidos que el conocimiento, la ciencia o el mismo entendimiento de parte de el Creador es una herramienta que viene a nuestra vida para poderle dar una mejor interpretación a las circunstancias que muchas veces experimentamos como seres humanos. Y es importante que cada uno de nosotros podamos resaltar lo que en un momento el proverbista dijo en el capítulo 8, en el verso 35, estas palabras. Vea lo que dice Proverbios 8:35. Porque hallarme a mí, dice, es hallar, dice, la vida. Y ganarse, dice, la buena voluntad, dice, del Señor. Si nosotros observamos un poco en el capítulo 8 de Proverbios, prácticamente el proverbista resalta muchísimo el encontrar ese tesoro que es la sabiduría, que es el entendimiento, que es el conocimiento. Como dice ese mismo pasaje, ya que a través de ella gobiernan, dice, príncipes. ¿Por qué gobiernan príncipes? Porque ellos han encontrado la sabiduría. Y lo mismo sucede, hermanos, con la interpretación de la vida. Ahora, ¿cuál debe de ser nuestra reacción al respecto? ¿Cómo nosotros debemos de ver las aflicciones en la vida? ¿Y cuál debe de ser nuestra conducta al respecto? Lo primero que nos dice el predicador
en este libro de Eclesiastés es que usted debe de ser observativo. ¿En qué? En mirar la obra de Dios. En mirar la obra de Dios. Ahora, la pregunta que cada uno de nosotros hoy en esta preciosa noche deberíamos nosotros de hacernos es esta. ¿Qué quiere decir con la obra de Dios? ¿Qué quiere decir con la obra de Dios? Bueno, la obra de Dios, mis estimados hermanos, cada uno de nosotros debemos de entender que su obra es una obra soberana. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nada ni nadie que al Creador se le haya olvidado, o que a Él se le haya pasado. No. Cuando hablamos de soberanía, hermanos, estamos hablando de una doctrina sumamente importante en el credo eclesiástico, que es todo lo que está en su creación, el Creador, todo Él lo sabe. No hay nada que a Él se le vaya a pasar, ni mucho menos que a Él se le vaya obviar. ¿Qué quiere decir esto? De que así como en la Escritura está plasmado de que cada uno de nosotros ya tenemos un día específico en el cual nosotros vamos a morir. Tal vez el tipo de muerte nadie, digamos, lo puede saber, porque hay personas que mueren en el mar, que se ahogan. Hay personas que lamentablemente en un accidente automovilístico pierden la vida. Hay otros que mueren en un crucero, que lamentablemente, ¿verdad?, el crucero se hunde. Otro que viene en un avión y lamentablemente, ¿verdad?, las inclemencias del tiempo hacen que el avión, ¿verdad?, se venga a pique, ¿verdad?, o se hunda en el océano o se estrelle, ¿verdad?, en tierra. Pero hay personas que se han muerto. O otro, ¿verdad?, que lamentablemente la ancianita va pasando la calle y de repente pasa un bus, ¿verdad?, y la atropella y la deshace. Y que uno dice, qué bárbaro, ¿verdad? No se fijó en la señora. Y cualquier persona puede decir, si yo fuera esa señora, ¿qué estaba pensando? Yo jamás en mi vida pienso morir de esa manera. Hermano, ya eso estaba así, está establecido. La soberanía del Dios eterno de Israel, así es. Entonces, a eso es lo que yo quiero que usted en esta noche, usted se detenga conmigo. Cuando hablamos de la soberanía, estamos hablando, mi estimado hermano, que es el gobierno y sustento que Dios tiene de todas sus criaturas y todo lo que ellas hacen. Por ejemplo, usted puede entregarle su vida al Señor, pero acuérdense ustedes de algo, que hay algo muy difícil para todos nosotros, que lo que
para muchos es un anhelo de querer adquirir el conocimiento, de poder adquirir la sabiduría de Dios, pero para otros eso es lo de menos. Y mire que esto es lo tremendo, hermanos, porque cuando las personas pasan por diferentes tipos de aflicciones, es obvio que la persona no logra comprender los pensamientos del eterno Dios de Israel, y empiezan los seres humanos a emitir un juicio contra el Creador. Y muchos de ellos, a veces, cuando entran en el caminar del Señor, lamentablemente se quedan cortos. Y cuando pasa alguna circunstancia que a veces no tenemos nosotros la interpretación de aquello que nos ha pasado, creo yo que la mayoría de nosotros, lo más sensato que nosotros hacemos es apartarnos de Dios, enojarnos con Dios. Y de esos, hermanos, hay muchísimos, hay muchos que lamentablemente, ¿verdad?, fueron una llamarada de tusa, si le podemos decir así, que al principio, ¿verdad?, aquella persona se movía bajo una fe, digamos, pero de repente pasó una circunstancia difícil y aquella persona abandonó la fe. Entonces, a veces no hay esas respuestas, hermanos. Y las respuestas muchas veces quien las va a adquirir es aquel que persevera hasta el fin. El que persevera hasta el fin. Por eso es importante que cada uno de nosotros podamos comprender eso, de que el conocimiento no es para todos, la ciencia no es para todos, y es por eso de que, hermanos, en este mundo, lamentablemente, ¿verdad?, nada sucede por el azar o por la suerte. No, nada de eso, hermano, sucede así. Ya todo está en un plan soberano del Creador. Cada quien, óigame bien, se somete bajo esa soberanía. Y acuérdense ustedes de que Él es el Dios supremo. ¿Cómo uno, verdad, se va a poner a discutir con el Creador? Ustedes deben de saber que hay un Dios en los cielos, que gobierna, ejerce dominio sobre la tierra. Hay un Dios en los cielos que dirige, hermanos, este mundo. Todas las cosas que son grandes y aquellas cosas que son pequeñas, todas estas son sustentadas y gobernadas por nuestro Creador. A veces nosotros, los seres humanos, queremos entender a nuestro Dios. A mí me da risa que las personas digan: ¿y por qué a mí? ¿Qué te he hecho yo? Si yo hubiera sabido que esto me iba a pasar, yo no te sigo a ti. Estimado hermano, no son así las cosas. Quiero decirles que aún las cosas, por muy insignificantes que éstas sean, todas estas están bajo el control soberano de nuestro Creador. Todas. Y les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, allí en Mateo capítulo 10. Si gusta conmigo, vaya. Mateo capítulo 10. Aquí usted se va a dar cuenta de algo. Y mire lo que dice
el verso 29 al verso 31. Y dice así, Mateo capítulo 10, verso 29 al 31. Se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Y dice así: no se venden 2 pajarillos por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra, dice, sin que el Padre de ustedes, dice, lo permita. En cuanto a ustedes mismos, dice, hasta los cabellos de la cabeza, Él, dice, los tiene contados, dice. Uno, dice, por uno. Así que no tengan miedo ustedes. Valen más que muchos pajarillos. Ahora, aquí, hermanos, estamos desarrollando esa fe. Y acuérdense ustedes que la misma fe es un don del Creador. Esto no es algo, hermanos, que venga del ser humano. Esto es algo que Dios lo pone en nosotros. Pero somos nosotros los responsables en caminar. Y en ese caminar van a haber diferentes circunstancias en nuestra vida. Que esas circunstancias, créanme, no están ahí por gusto. Tal vez a nosotros nos sorprenden, pero a Dios no le sorprende nada de eso. Por eso yo les decía que hay muchos, ¿verdad?, que se quejan con el Creador. Y le dicen, ¿por qué? Pues a mí, pues Señor, ¿qué te he hecho yo a ti? Y hay muchas personas, como les digo, que se enojan y se van. Piensan la mayoría de personas que con tomar una actitud así le están haciendo el mal al Creador. No, señores. No. El mal se lo están haciendo ustedes mismos. ¿Por qué? Porque a través de las aflicciones muchas veces nosotros aprendemos a desarrollar esa fe en nuestro Creador, a desarrollar esa paciencia en nuestro Creador, a desarrollar esa tolerancia en nuestro Creador, a desarrollar ese amor a nuestro Creador. Pero la mayoría de personas, lamentablemente, ¿verdad?, no quieren entender eso. Entonces, en el pasaje que en este momento acabamos de leer, que es Mateo capítulo 10, versos 29 al 31, está prácticamente el Señor enseñándonos algo bien importante. Que los pajarillos, cada uno de ellos, no siembran ni cosechan, pero su alimento todos los días lo tienen. Nuestros cabellos, mis estimados hermanos, ya el Creador ya los tiene contados, cada uno de ellos. Somos nosotros los que no logramos entender eso, que Dios, todo lo que está a nuestro entorno, todo está bajo su soberano control. Él tiene control absoluto. Aún los pájaros no caen estos en la tierra sin el permiso de Él, sin el control o el decreto de nuestro Dios. Ahí están ellos. Él tiene conocimiento de cada uno de los cabellos que caen de nuestra cabeza y de los cuales usted y yo a veces no nos damos cuenta. Tal vez es el cepillo que a veces utilizamos, ¿verdad?, que usted inmediatamente se da cuenta cuando se está bañando, ¿verdad? Qué montón de pelos que estoy botando, ¿verdad? Me está cayendo el pelo, dice usted. Pero no es así, hermanos. Una pregunta:
¿Por qué Jesús le dijo eso a los discípulos? Para que cada uno de ellos tuviera esa confianza en su tarea evangelística. Ellos no iban a ir solos. Dios los acompañaba en todo momento y sus vidas prácticamente estaban en las manos de nuestro Dios. De igual manera lo es, mis estimados hermanos, en nuestra vida. Nada de lo que sucede en nuestra vida, por más torcido que sea, por más horrible que sea y difícil que esto sea, está fuera del control de Dios. Nuestra vida está en sus manos. Está en sus manos, hermanos. Su soberanía, su gobierno y control alcanza, óigame bien, todas las cosas. Nada ni nadie de este mundo puede decir que está fuera del control de Dios. Por más, óigame bien, que usted se quiera rebelar y diga, no, yo ya no quiero nada con Dios, ¿verdad? Me voy a ir de aquí, ¿verdad? A donde usted vaya, hermano. Allí va a andar en la presencia de Dios. Porque la palabra de Dios se debe de cumplir. Se debe de cumplir. ¿A dónde huiremos de Él? De su presencia, si su Espíritu anda con nosotros. Y eso es algo, mi estimado hermano, ¿verdad?, que cada uno de nosotros debemos de entender. Ahora, les doy la segunda pregunta. ¿Qué significa mirar la obra de Dios? Porque a veces no nos detenemos en eso. No nos detenemos. La vida nuestra, hermano, muchas veces viene a ser como ya les digo, como una escena de una película que se está haciendo. Cada día usted y yo hemos experimentado una escena. Nadie la ha terminado todavía, hermanos, a salvo aquellos, ¿verdad?, que lamentablemente ya pasaron a la presencia de Dios. Pero mientras usted está vivo, usted solamente experimenta su presente nada más. Su presente. Digamos, una aflicción, digamos, en su presente es, digamos, que usted en este momento esté enfermo. Y pareciera, ¿verdad?, que las noticias van de mal en peor. Tal vez usted entró, ¿verdad?, por una calentura, por una fiebre, ¿verdad? Y ahora, ¿verdad?, ya le están diciendo, ¿verdad?, de que ahora ya tiene, ¿verdad?, días para vivir. Y la persona, hermanos, con el simple hecho de escuchar, digamos, esas palabras, siente que todo eso se viene encima. Pero vuelvo y repito, ¿qué significa mirar la obra de Dios? Si usted es un hijo de Dios, a eso se está refiriendo. Que usted pueda mirar la obra de Dios. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? ¿Qué es lo que Dios tiene pensado hacer? Porque acuérdese usted, ¿verdad?, que solamente es una escena. Ahora, eso significa el reconocer que como Dios gobierna todas las cosas, entonces las aflicciones que vienen a nuestras vidas no vienen por su voluntad. En otras palabras, ¿verdad?, todo está bajo su control, incluso hasta esas mismas aflicciones. En el versículo 14
del capítulo 7 del libro de Eclesiastés, dice: en el día del bien, dice, goza del bien. Y en el día, dice, de la adversidad, considera, dice, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin, dice, de que el hombre, dice, nada halle, dice, después de él. En otras palabras, hermanos, ¿qué significa esto? Que cada uno de nosotros debemos de gozarnos y debemos nosotros de disfrutar de todas las cosas buenas que vienen a nuestra vida. A veces, hermanos, no es, digamos, en enfocarnos en lo bueno nada más, porque detrás de algo malo, yo sé que Dios tiene algo bueno. Y es interesante, fíjense, porque ¿sabe qué es lo que dijo Job? En el capítulo 2, versículo 10. Fíjense estas palabras las que menciona Job. Y él le dijo, como suele hablar, dice, cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, que recibiremos, dice, de Dios el bien y el mal. No lo recibiremos, dice. En todo esto, dice, no pecó Job, dice, con sus labios. Ahora, imagínese usted, mi estimado hermano, estamos hablando de este hombre, de Job, que era un tipazo, que era un hombre, ¿verdad?, muy sabio, muy entendido. Este hombre había adquirido mucho conocimiento, mucha sabiduría. Y muchos de aquellas personas, ¿verdad?, que vivían en aquel entorno, ¿verdad?, todas esas personas venían a él. ¿Y a qué venían, creen ustedes? A encontrar una respuesta a la circunstancia que aquella persona estaba viviendo. Job había entendido eso, de que todo lo bueno y todo lo malo venía del Creador. Todo lo bueno y todo lo malo venía de él. Y él, ¿verdad?, tenía conocimiento de ello, porque él decía: Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó. Sea el nombre de Jehová, ¿verdad?, exaltado. Ahora, lo tremendo es, hermanos, cuando hay gente que no tiene entendimiento, hay gente que no tiene conocimiento de aquello que aquella persona está experimentando. Por ejemplo, la esposa de él. La esposa de él, ¿verdad?, dice en el verso 10: y él le dijo, como suelen hablar cualquiera, dice, de las mujeres fatuas, dice, has hablado, dice. Y saben qué le dijo, ¿verdad?, ella a él: maldice, ¿verdad?, a tu Dios y muérete. Como que no se diera cuenta, ¿verdad?, esta mujer, que aún lo bueno y lo malo, hermano, siempre va a venir del Creador. Si prácticamente somos nosotros los negligentes, somos nosotros prácticamente los ignorantes, que a veces no queremos aceptar eso. Nosotros pensamos que solo lo bueno viene de Dios y lo malo no. También lo malo, hermanos, lo torcido, lo que nos cuesta entender o comprender, para eso es el entendimiento de los escritos sagrados, para que usted pueda sacar algo bueno de aquello. Por eso dice Eclesiastés 7:13: mira la obra de Dios, dice. Mira la obra de Dios. ¿Por qué? Dice, ¿quién podrá enderezar? Dice, lo que él torció, dice. ¿Quién es él? Hermanos, él
el Dios. Él es Dios. Ahora, esto, hermano, tenemos que tenerlo muy en cuenta nosotros. Porque hay cosas, hermanos, que las cosas malas vienen de Dios. Pero hay otras cosas que somos nosotros los que actuamos y las que provocamos aquellas cosas. Lo que pasa es que a veces nosotros nos olvidamos. Se nos olvidan las cosas que nosotros hacemos. Y se lo voy a comprobar. Miren el libro de Samuel, especialmente en el capítulo 16 del segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo del 5 al 10, miren lo que dice. Y vino, dice, el rey David hasta Baurín. Y he aquí, dice, salió uno de la familia de la casa de Saúl, el cual, dice, se llamaba Simei, dice, hijo de Gera. ¿Y qué salió haciendo este hombre? Salía, dice, maldiciendo, dice. Oiga bien esto, arrojando piedras, dice, ¿a quién, hermano? Al mismísimo rey David. Ahora, todo el pueblo, dice, y todos los hombres valientes, dice, estaban, dice, unos a su derecha y otros, dice, a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová, dice, te ha dado el pago, dice, de toda la sangre de la casa de Saúl. Híjole, imagínese usted qué tremendo es esto. Tremendo. Jehová, dice, te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, dice. En lugar, dice, del cual tú, dice, has reinado. Y Jehová, dice, ha entregado el reino, dice, en mano de tu hijo Absalón. Y esté, dice, aquí sorprendido, dice, en tu maldad, porque eres, dice, hombre sanguinario. Mire qué tremendo usted. Este hombre, hermano, se lo estaba diciendo al mismísimo rey David. Al mismísimo rey David. Usted podrá decir que falta de respeto. Es que, hermano, a veces nos vamos a encontrar con gente así, que le va a faltar el respeto al Hijo de Dios, al ungido de Dios, a la ungida de Dios. Y mire lo que dice en el verso 9. Entonces, dice, Abisai, dice, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto? Dice, a mi señor el rey, dice. Te ruego que me dejes pasar, dice, y le quite, dice, y le quitaré, dice, la cabeza. Qué tremendo, ¿verdad? Y miren lo que dice el verso 10. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo, dice, con vosotros, dice, hijos, dice, de Sarbia, dice? Si él así maldice, dice. ¿Qué dice David, hermano? Es porque Jehová, dice, le ha dicho que maldiga, dice, a David. ¿Quién pues le dirá, dice, por qué, dice, lo haces así? Hermanos, Dios pudo haber evitado aquello. Claro que sí, pero Dios no quiso. En su soberana voluntad, ¿verdad? Por las razones que solo Dios posee, Dios quiso que pasaran las cosas así. Ahora, ¿qué implica esto, hermanos, para nosotros? Implica, hermanos, que en toda aflicción debemos de ver la mano de Dios. Debemos de ver la mano de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque acuérdense ustedes de esto. ¿Qué hizo el rey David? El rey David, hermano, cuando cayó en adulterio y fornicación, él trató de hacer esto
de una manera oculta. Acuérdense ustedes, ¿verdad?, que en aquellos tiempos era el rey quien salía juntamente con su ejército. Pero un día, ¿verdad?, el rey decidió quedarse en casa. Y él, ¿verdad?, se metió con la mujer de Urías Etita, o el Eteo, ¿verdad? Las consecuencias de aquello, ¿verdad?, fue que aquella mujer quedó encinta. Y para querer él tapar el pecado, ¿verdad?, de lo que él había hecho, mandó a traer a aquel hombre. ¿Para qué? Para que comiera con el rey. Pero aquel hombre era tan fiel que él pensaba en sus demás hermanos que andaban en la guerra. Y él decía, ¿verdad?, ¿cómo es posible que yo voy a estar con mi mujer, ¿verdad?, aún sabiendo que mis hermanos están en una pelea, ¿verdad? No le funcionó eso a David. El siguiente día, ¿verdad?, ¿qué quiso hacer él? Ponerlo bien borracho. ¿Para qué? Para que él se fuera a acostar con su mujer. Pero no pudo lograr nada de eso. ¿Qué hizo él, hermano? Escribió una carta y le mandó, ¿verdad?, esa carta con la misma mano de él. ¿Para qué? Para que este hombre, su oficial, ¿verdad?, lo pusiera siempre al frente, aún sabiendo que este hombre no era diestro en la espada. Pero él lo quiso y lo mandó. Claro, el hombre falleció, pero él pensó, ¿verdad?, que con aquel fallecimiento él ya se había lavado las manos. Él lo hizo en oculto, hermanos. Pero Dios le dijo a través del profeta, ¿verdad?, de que si él lo hizo oculto en tomar la mujer, ¿verdad?, de aquel hombre, aquella otra persona lo haría y lo iba a hacer a luz. Y eso fue lo que hizo Absalón. Entonces, nos damos cuenta nosotros, hermanos, de que en su soberana voluntad Dios permite todas las cosas. Imagínese usted, ¿verdad? Yo no sé qué labor usted tiene en la iglesia del Señor, pero acuérdense ustedes, ¿verdad?, que como dice el apóstol Pablo, nosotros nos volvemos cartas leídas, hermanos. Y que cada decisión que nosotros tomemos, ¿verdad?, tarde o temprano, ¿verdad?, sea buena o sea esta mala, nos va a llegar a alcanzar. Pero imagínese usted, ¿verdad?, de que cuántos predicadores han caído, digamos, en descrédito. Han caído muchos. Y que aparezca alguien, ¿verdad?, en su enseñanza, digamos, y que sepa realmente lo que usted es. ¿Cómo usted va a tener valor de enfrentar a aquella persona? Si aquella persona posiblemente lo desnude, tal vez usted puede decir, Dios no va a permitir eso. Que Dios reprenda. Hermano, si lo pasó con David, que era el ungido de Dios, que era el hombre con el corazón semejante al Creador, ¿qué no va a pasar con nosotros? Eso es tremendo, hermanos. Pero las aflicciones, hermanos, son parte de la vida nuestra como creyentes. Ahora, voy a la tercera pregunta. ¿Cuál es el propósito de la obra de Dios? ¿Cuál es el propósito de la obra de Dios? ¿Será verdad que Dios desea, verdad, que esto pase? ¿Será verdad que usted experimente, verdad, la vergüenza? No lo sé. Pero de algo que yo sé, hermano, es que Dios tiene varios propósitos. Y el primero de ellos, mis estimados hermanos, es de que Dios desea probar la sinceridad de nuestro corazón. Dios desea probar la sinceridad
de nuestro corazón. Y acuérdense ustedes de esto, que probar si realmente le amamos en verdad, para Dios, hermano, es fácil. Porque nosotros podríamos decir aquí, ¿verdad?, delante de la gente, hermano, yo amo al Señor. Yo, ¿verdad?, soy capaz, ¿verdad?, de dar mi vida por Él, ¿verdad? Yo, ¿verdad?, soy capaz de ir a las misiones, ¿verdad?, a llevar, ¿verdad?, el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Ya cuando ya está la circunstancia dura, hermano, ahí es lo bonito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente empieza a retractarse. Es que mire, si hubiera sido en aquel momento cuando yo lo dije, yo hubiera podido ir. Pero ahorita, mire, ahorita no tengo nada. Y más, ¿verdad?, que tuve que invertir en otras cosas, ¿verdad? No tengo nada de fondo. No se preocupe, hermano, ¿verdad? Yo le voy a dar. No, hermano, no se preocupe. Deje eso. Dios, hermano, va a probar, hermanos, eso. Y mire lo que dice en el libro de Job, capítulo 1, versículo del 8 al 11. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón, dice, que no hay otro, dice, como él en la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Ven, extiende ahora, le dijo, tu mano y toca, dice, todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Entonces, Dios, mi estimado hermano, seguía siendo su Dios, aunque no entendiera por qué había permitido que todo eso sucediera. Y si Dios hiciera lo mismo contigo, tú le serías fiel. Miren, hermanos, ahora yo entiendo algo, de que a veces en el ministerio, a veces es necesario que Satanás meta sus narices. Meta sus narices. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta nosotros, ¿verdad?, de que en nuestras fuerzas, hermanos, jamás podremos hacer las cosas. Dios siempre, hermanos, todo lo tiene bajo un control. Él es el dador de las victorias. Él es el dador, hermanos, de los fracasos. ¿Y por qué permite a veces los fracasos? Es para ver realmente cómo está el corazón de aquel líder, de aquel pastor, de aquella pastora. Si dice, ¿verdad?, no, esto no me va a detener, ¿verdad? Al contrario, ¿verdad?, Dios me va a dar la victoria. Pero acuérdense ustedes que a veces pasamos extensiones de tiempo, hermano, bastante largas, que a veces, hermanos, nuestras emociones tienen que ser evaluados, y a veces nos ponemos un poco nostálgicos, ¿verdad?, y preguntarle, Señor, ¿y por qué se tuvo que detener esto, verdad? ¿Por qué se tuvo que parar esto, Señor? A veces, hermanos, es necesario que todo eso pase para que nos demos cuenta nosotros, hermanos, lo que Dios realmente quiere de nosotros. Dios día con día necesita irnos formando como hijos de Dios. Por eso es bien importante, hermanos, cuál
propósito queremos. Ya les dije, ¿verdad? Dios necesita probar nuestro corazón, pero también, ¿verdad? Él nos quiere llevar a anhelar, hermano, los cielos. Hay muchas cosas hermosas en esta vida. Imagínese usted, ¿verdad? Al rey David. ¿Qué es lo que el rey David anhelaba? Era edificarle la casa a Dios. Miren, él estaba entusiasmado tanto que él sacó los planos, él sacó los tesoros, él, ¿verdad? Estaba haciendo, ¿verdad? Todo tipo de plan, ¿verdad? Y de repente, ¿verdad? Aparece el profeta y le dice, ¿verdad? Mire, usted no va a construir. Híjole, hermano, que fue tremendo para él eso. Para él fue difícil, hermanos, el que Dios le dijera, no, usted no lo va a hacer. Pero si nosotros nos damos cuenta, ¿verdad? El anhelo de él era edificarle la casa a él. Entonces, debemos nosotros, hermanos, experimentar eso, ¿verdad? Pero que mucho también se sufre acá. Hay personas, hermanos, ¿verdad?, que piensan que nosotros somos inmunes a esas aflicciones que a veces le dan a las mujeres. Me estoy refiriendo, ¿verdad?, al dolor de cabeza. También nosotros lo vamos a experimentar, hermano. ¿Quién no ha tenido un dolor de cabeza, digamos? Un dolor de espaldas, problemas estomacales, hermanos, problemas en la familia, problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas, ¿verdad?, conyugales, problemas, ¿verdad?, en las diferentes instituciones escolares, ¿verdad? O ya no se diga, hermanos, problemas en el mismo trabajo. Son cosas, hermanos, que usted y yo vamos a experimentar. Tenemos que pasar, hermanos, por esas circunstancias, aunque a usted no le gusta. Por eso es que Dios busca recordarnos que debemos de anhelar los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Ah? ¿Qué pasa, hermanos, cuando nosotros no tenemos problemas? Mire, es lo que le pasó al pueblo de Israel. Antes, ¿verdad?, el pueblo de Israel soñaba con la tierra prometida, pero fue llegando, ¿verdad?, a Egipto, y a ver, ¿verdad?, que el hermano era el segundo al mando. Nadie quería acordarse, pues, de la tierra prometida, si todo lo tenían con José. ¿Y qué más, pues, si era José el segundo al mando? Pues lo tremendo fue, hermanos, cuando muere José. Empieza, ¿verdad?, el otro faraón, ¿verdad?, empieza a hacerlo, ¿verdad?, añicos. Y aquella gente, ¿verdad?, empieza a experimentar, ¿verdad?, el llanto, el dolor, ¿verdad? Empieza a experimentar la aflicción, la frustración, ¿verdad? Y empiezan, hermanos, ¿verdad?, ya a aborrecer, ¿verdad?, Egipto, y a añorar la tierra nuevamente. A veces así nos pasa a nosotros. Cuando a usted todo le sale bien en su trabajo y que le dan, ¿verdad?, un incremento salarial, y le dan, ¿verdad?, vacaciones, ¿verdad?, y le dan, ¿verdad?, viático, ¿verdad?, y le dan hasta un carro nuevo, ¿verdad?, usted se siente maravilla. Inclusive cuando le dicen, mire, hermano, fíjense que hemos pensado en usted para mandarlo allá a Colombia, ¿verdad?, que vaya a montar una obra allá, ¿verdad? Pero José tiene que abandonar todo. ¿Y cómo lo va a abandonar si esto está bien aquí? Ay, hermano, ¿por qué me trae esa noticia? Cuando Dios no me había bendecido, ahí sí, mire, me hubiera mandado para allá, pero ahora mire que me acaban de dar un nuevo trabajo.
me van a mandar para no sé dónde una capacitación. Imagínense, me han dado carro nuevo, me han dado viáticos, me han dado un aumento de salario. ¿Cómo? Entonces la gente, hermanos, se acostumbra a vivir en la tierra y ya no quiere usted irse al cielo, porque usted le dice, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ir al cielo, verdad? Nadie. ¿Por qué? Porque está bien. Entonces no habrá, hermanos, pecado ni maldad. Jamás habrá, ¿verdad?, aflicciones para nuestra vida. ¿Sí? Entonces, tercero, a veces castigarnos, ¿verdad?, por nuestros pecados. Todo el sufrimiento que hay, hermanos, en el mundo es fruto, hermanos, del pecado. Por eso, hermanos, no habrá sufrimiento en los cielos, porque Jesús, hermanos, con su muerte y su resurrección, derrotó hermanos, al pecado y lo venció, hermanos, con su muerte. Entonces, todo sufrimiento es fruto del pecado, pero no todo sufrimiento es fruto de nuestro pecado, pero a veces, hermanos, lo es. David, hermano, fue perseguido, ¿verdad?, por su hijo Absalón para matarlo. Sí, la Biblia, ¿verdad?, nos dice que ese fue el castigo de su pecado con Betsabé y Urías el Eteo. Otro ejemplo, ¿verdad?, fue el del sacerdote Elí. Él sufrió muchísimo con sus hijos, ya que sus hijos, ¿verdad?, eran estos muy perversos. Pero él sufrió, hermanos, ¿por qué? Porque él no fue un padre responsable en disciplinar a sus hijos. Pero no siempre, hermanos, es así. Por ejemplo, el hombre, ¿verdad?, que cuando iba camino el Señor con sus discípulos, había un hombre ciego ahí, que era ciego de nacimiento. Pero uno de los discípulos le preguntó, ¿verdad?, si quién había pecado, si él o sus padres. Pero ¿qué le dijo el Señor? En Juan 9:2, no es, le dijo Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, a veces, hermanos, no son las cosas así. Y número 4, para hacernos crecer en su gracia. Hermanos, hay un crecimiento en la vida cristiana que es imposible adquirirlo sin las aflicciones. Hay personas, hermanos, que van a las congregaciones y como no tienen problema alguno, solamente van a dormirse nada más a las sillas, a roncar ahí, a rascarse la panza, a sacarse los mocos, a rascarse los piojos. Como la vida, ¿verdad?, del creyente no tiene esa dinámica. Entonces Dios, hermanos, al ver una mujer así holgazana o un hombre holgazán así, ¿verdad?, entonces dice Dios, ¿verdad?, no, yo tengo que hacer algo en mi hijo y en mi hija, pues yo le voy a poner alguna afliccioncita, ¿verdad?, que ya nadie me le dé billetillo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que se ponga a orar, para que se ponga a evangelizar, para que ponga a trabajarse al Señor, ¿verdad?, para hacer tantas cosas, hermano. Porque a veces es mala costumbre el creyente. Y eso, hermanos, cada vez, ¿verdad?, Dios desea que su pueblo, ¿verdad?, ¿verdad?, reactive. Para eso son las aflicciones. Para esas son las aflicciones. ¿Cómo carecemos en humildad si no por medio de las ofensas?
Dios ha diseñado esto para nuestro crecimiento espiritual. Y todo eso es, hermano, para nuestro bien. Para nuestro bien. Entonces, lo primero, ¿verdad? Mira la obra de Dios. Segundo, sométete a la voluntad de Dios. Tercero, todo esto nos debe de llevar, hermanos, a Cristo. Todo eso. Mira la obra de Dios. Todo sucede bajo su control, para su gloria y para nuestro bien. Te hago una pregunta. ¿Crees en esto? No me respondas. Pero si tú crees en esto, di un fuerte amén. Amén. Bueno, hermanos, hemos compartido la palabra de esta noche. No dudo, ¿verdad?, en el nombre del Señor, que esta palabra haya sido de mucha bendición para tu vida. Hacete que animarte. Si ahorita, ¿verdad?, tu vida espiritual, ¿verdad?, no tiene ninguna relevancia, preocupate, ¿verdad?, porque pareciera, ¿verdad?, que tu vida no está afectando a las tinieblas. Y cuando eso sucede, hermanos, entonces le digo, Dios va a estar con usted y Dios lo va a preparar, lo va a equipar. Así de que le animo en el nombre del Señor. Si esta palabra ha sido de bendición para su vida, compártala con sus amigos, compártala con sus hermanos en la fe, con sus hermanas en la fe. Haga juntamente con nosotros evangelismo, misiones. Usted no sabe a qué persona esta palabra va a bendecir. Si esta palabra ha bendecido su vida, hermano, pues que también bendiga la vida de otro hermano, de otra hermana. Es para eso la palabra del Señor, para que el Señor alcance a otros en Cristo Jesús. Así es de que le animo, mi estimado hermano. Recuerde que ya el 27, ¿verdad?, de este mes vamos a tener nuestra vigilia. No se la vaya a perder. Esperamos, ¿verdad?, pasarla, ¿verdad?, en vivo, para que usted también sea ministrado, sea tocado, ¿verdad?, por el poder de la palabra. Y no dudamos que esta palabra va a ser de poder para nuestras vidas. Así de que recuerde, viernes 27, ¿verdad?, a las 8:30, ¿verdad?, de la noche, nos vemos en vivo. Bendiciones, hermanos, y que pasen una feliz noche.